Obama hizo hoy dos cosas positivas e importantes en Cuba. La primera es su discurso, sin dudas un buen discurso, en el que dijo con suma elegancia lo que había que decir, que todo ese cuento de la educación y de la salud está muy bien, pero que la prosperidad sustentable depende del intercambio libre y abierto de las ideas, que los ciudadanos deben ser libres de organizarse y de criticar a su gobierno y de protestar pacíficamente sin ser detenidos, y que los votantes deberían tener el derecho de elegir a sus gobernantes en elecciones libres y democráticas. La otra cosa positiva que hizo hoy Obama es reunirse a solas con los líderes opositores. El régimen sabemos que presionó hasta última hora, pero no pudo impedirlo. Y estuvo muy bien, porque no los mezcló con ese fraude que el régimen quiere hacer pasar por sociedad civil, incluido los comités de defensa de la revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, etcétera, que son realmente organizaciones progubernamentales. La oposición necesita esa legitimidad. Y sería bueno que ahora, del mismo modo que Washington ha presionado para que la Unión Europea, España, Argentina condonen las deudas y estrechen lazos con La Habana, ahora sería bueno que presionaran para que todo presidente que llegue a Cuba se reúna también con la oposición, como mismo hizo Obama, empezando por el presidente Macri de Argentina, que tras recibir a Obama irá a La Habana, según tengo entendido. En fin, hay que dar al César lo que es del César y hay que dar a Obama lo que es de Obama. Pero la pregunta del programa de hoy no la hago yo, la hizo ayer en la rueda de prensa la periodista Andrea Mitchell de MSNBC. ¿Se puede tener una coexistencia civilizada con desacuerdos tan profundos? ¿La doctrina Obama, como algunos ya le llaman, es ingenua o es genial? ¿Será juzgada por sus intenciones o por sus resultados? Vamos a discutirlo ahora mismo. Bienvenidos al Espejo. Bueno, tenemos a César Vidal, historiador, periodista y analista político, autor de una decena de libros sumamente importantes y muchos más. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy buenas noches. ¿No? Bueno, has escrito casi medio centenar, pero yo declaré que una decena son importantes, ¿no? Pero si una decena son importantes, yo me doy por más que ya satisfecho, es suficiente. vamos, ya es mucho. Te quiero presentar a Sebastián Arcos Casabón, que es director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas de FAIU, fundador del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y una persona muy inteligente que nos va a ayudar aquí a tratar de entender de cerca el tema. La primera pregunta la lancé en la presentación y que es la pregunta de la periodista de MSNBC, de si es posible una coexistencia civilizada con diferencias tan profundas. Yo creo que sí, la tenemos con China, la tenemos con Vietnam, de modo que no veo por qué no sería posible con Cuba. Es más, yo voy a ir un paso más. Yo creo que posiblemente la cuña que va a hacer que finalmente el sistema castrista salte por los aires la ha puesto Obama. Obama no la va a recoger. Yo creo que este sistema puede aguantar todavía 8 o 10 años, pero sí creo que la cuña que va a hacer que al final eso acabe resquebrajándose y hundiéndose ha empezado con la administración Obama, con una nueva forma de diplomacia que cuando llegue al final diremos, pues era más sencillo lo que pensábamos, pero que efectivamente no se ha implementado hasta ahora. Hemos mantenido un embargo que yo creo que en términos políticos y morales era obligado y era justo y no hay que arrepentirse de ello, pero al mismo tiempo creo que no ha dado resultado durante más de medio siglo y sí va a dar resultado la entrada, el desembarco de Estados Unidos en Cuba. Esto es el inicio del desembarco de Estados Unidos en Cuba. ¿Estás de acuerdo con eso? Económicamente y después será políticamente. Sebastián, ¿no estás de acuerdo? ¿Por qué? No. Hemos cambiado de una teoría que suponía que la presión económica, el aislamiento diplomático, iba a convencer al castrismo de que tenía que entrar por la puerta de la transición democrática. Y esa política obviamente no funcionó. Y hemos cambiado a una política que dice, no funciona, pues te abrazamos. Y el abrazo entonces convencerá al castrismo de entrar por la puerta de la democracia. Es que llevamos 40 años abrazando a China. Es que yo no creo que ese sea el caso. Y no ha tampoco. funcionado tampoco. Es que yo no creo que ese sea el caso. Yo creo que aquí el paralelo es la conferencia del Helsinki de 1975. Es decir, vamos a intentar que efectivamente se introduzcan ciertas cuñas que harán que el sistema acabe saltando. ¿Y por qué va a saltar? Pues porque al final el sistema no va a saltar con los hoteles Meliá,
sean mejores o peores, sea censurable o no censurable, que estén O los los hoteles Hilton, Meliá. los Meliá están temblando ahora. Bueno, pero yo me alegro. Me alegro porque es que yo creo que finalmente van a ser los hoteles americanos los que van a resquebrajar el sistema, por raro que esto parezca. Igual que creo que la transición en España no empezó con Adolfo Suárez, empezó con las suecas llegando en bikini a las playas españolas. Bueno, y tardó en tener un resultado, pero antes de continuar la discusión, vamos a ver un poquito de lo que dijo Obama. Vamos a estar... So let me tell you what I believe. I can't force you to agree, but you should know what I think. I believe that every person should be equal under the law. Every child deserves the dignity that comes with education and health care and food on the table and a roof over their heads. I believe citizens should be free to speak their mind without fear, to organize and to criticize their government and to protest peacefully, and that the rule of law should not include arbitrary detentions of people who exercise those rights. I believe that every person should have the freedom to practice their faith peacefully and publicly. And yes, I believe voters should be able to choose their governments in free and democratic elections. Bueno, eso está perfecto, ¿no? Hay una sola cosa que me preocupa, que él reiteradas veces ha dicho que no se asusten, no pretendemos promover cambios en Cuba, y entonces yo me pregunto, una nación líder que renuncia a promover cambios, ¿cómo pretende seguir siendo líder? Vamos a ver, yo no creo que se renuncie, pero eso no se puede decir. Es decir, Estados Unidos no puede presentarse en Cuba y decirles vamos a cambiar el sistema, porque eso diplomáticamente es inaceptable. Pero han dicho cosas peores. Han dicho, en el Palacio de los Capitanes Generales, han dicho, bueno, el problema es que como no nos ha funcionado esta estrategia, vamos a hacer esta otra. Y yo digo, es como si los otros no estuvieran oyendo. Vamos a hacerle el truquito, a ver si caen en la trampa. Pero y los otros no están oyendo que le están haciendo un truco. Vamos a ver, te voy a poner un ejemplo que a mí me parece muy significativo. Yo siempre escucho al adversario para ver lo que dice, aunque no esté de acuerdo con él, pero quiero ver cómo reacciona. Los de Cuba también. Los de Cuba también, claro, por eso suelen llevarnos ventaja, ¿no? Yo he estado leyendo en estas 2 últimas semanas los análisis, por ejemplo, que aparecían en las revistas especializadas rusas sobre el tema. Es decir, ¿cómo veían el viaje de Obama? Estados Unidos cambia, es una muestra de debilidad, los Castro ganan, etc. ¿Lo ven con preocupación? Lo ven con preocupación. Claro. Es decir, al análisis de ellos... Sus áreas de influencia están siendo invadidas por el enemigo. Obama recupera Cuba para Estados Unidos. Quizá en España Obama, también. Quizá Obama he visto ese análisis. No va a poder. Es decir, pues Obama no va a poder consumar eso. Pero aquí hay un paso que abre una cuña en la isla. Y teniendo en cuenta que los Castro, por imperativo biológico, el hecho biológico que decían hablando de Franco y de cuándo se iba a morir, pues hombre, no se puede extender indefinidamente a estas alturas de la historia. Él ha abierto una cuña y eso se va a resquebrajar. Y el último artículo que yo he leído de este tipo, que es de Piotr Yakovlev, que es el director en la Academia de Ciencias de Rusia de todo lo que es Latinoamérica, del análisis de Latinoamérica, era de inquietud. Es decir, Estados Unidos ha entrado con una cuña. Voy a ponerte un video para que te da la razón en cierta medida. Todo el mundo vio en la conferencia de prensa de ayer el nerviosismo de Raúl Castro, pero pocos han visto esta imagen durante el discurso de hoy, donde él está también muy nervioso y entonces se pone los audífonos y no se sabe si es que no oye bien o si que le molestó algo que dice Obama y se lo tira así, pero con un despotismo atrás al que está como diciendo arréglame esto o no quiero oír más, no sé. No sé si es al nieto. Miren ustedes, interpreten, porque yo no entendí bien esta imagen. A ver, es corta, ¿eh? Thank you very much. It is an extraordinary honor to be here today. Before I begin, please indulge me. I want to comment on the terrorist attacks that have taken place in Brussels. We stand in solidarity with them. Es un detallito, ¿no? Yo creo que la interpretas bien, como diríamos en España, qué cabreo tiene Raúl en ese momento. O sea, está fastidiado, está cabreado y... Te interrumpí tu análisis sobre... Lo mismo pasó en la conferencia de prensa conjunta. Raúl estaba muy incómodo con los audífonos puestos. Le estaban hablando a la misma vez que le estaba oyendo la pregunta, a la misma vez que le estaba
tratando de pensar y se dio... Porque además una de traducirle, le estaban dando confundida datos. Terrible, le estaban dando información de lo que tenía que decir, porque se perdió, no estaba hablando de los pactos de derechos humanos, se perdió, no sabía. Por ejemplo, tú que eres diciendo. especialista en derechos humanos, ellos dicen que hay 61, no sé si son los 61 artículos de la Carta Universal o se refieren a los compromisos de derechos humanos. Los pactos de derechos humanos. A los pactos de derechos humanos. Son 61, nosotros cumplimos con 40, hay otros que cumplen con 30. O sea, esos argumentos, el gobierno cubano se ha armado de otros argumentos y la pregunta es, ¿no es un peligro aceptarlo? Esa idea de somos diferentes, tenemos que aceptarnos en las diferencias, tú por tu lado, yo por el mío. Esto es algo que China lleva 30 años haciendo. China dice que los derechos civiles y políticos No son los enunciados por la Declaración de Derechos Humanos, que por cierto tiene 31 artículos, nada más que 31 artículos, y es el documento original de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y que dice al final que la aplicación de ninguno de esos artículos significa la anulación de cualquiera de los otros. Esos derechos civiles y políticos como libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de movimiento, se consideran derechos de primera generación porque van primero que todos los demás, porque no importa que usted tenga médico y un vaso de leche si usted no tiene la libertad de oponerse a su propio gobierno. Los chinos han insistido 30 años... O de participar. Que esos son derechos occidentales que nacen de la cultura occidental y por lo tanto son aplicables a la cultura occidental y no a la cultura asiática. Por eso Obama dijo que los derechos eran universales, porque si no todo el mundo tendría un pretexto religioso, político, étnico. La concepción es universal, el argumento es un argumento tramposo, porque los chinos están dispuestos a abrazar otros valores occidentales como son el capitalismo, por ejemplo. Con entusiasmo, además. Con gran entusiasmo. Con entusiasmo. Sin embargo, se niegan a aceptar los derechos de primera generación. Eso es una falacia. Lo que le pasa a Raúl es que se confunde. Pero si esa falacia se institucionaliza es un peligro. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos todo el mundo ha escuchado al hijo de Raúl Castro hablar. Pero tenemos que ha roto el silencio un hijo de Fidel y no es el pelotero, el médico pelotero. Es otro hijo de Fidel Castro que habla sobre si son o no una dinastía. Ya volvemos.